misericordia y permites que podamos estar aquí. Permites que hoy podamos reunirnos, Señor, y permites que un mensaje de tu palabra vaya a llegar directamente a nuestro corazón, Señor. Gracias, amado Padre, gracias por todas tus bendiciones a lo largo de esta semana. Queremos hoy rogarte y encomendarte la predicación que vamos a tener, rogándote que tú nos hables a nuestro corazón, Señor, sea mucho, sea poco, pero que tú pongas un mensaje en nuestro corazón para que nosotros tengamos esta carga de aplicarlo a nuestra vida y de ponerlo por obra, Señor. A ti sea la honra y la gloria, quita distracciones y quita cualquier cosa que nos pueda robar la calma y la atención, Señor. Sé tú a través de mí el día de hoy y permite que todo pues, el día de hoy en este momento salga de acuerdo a tu bendita voluntad, Padre amado. Te pedimos por todo esto y te damos infinitas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues hoy quiero compartir con ustedes acerca de la fe. Quiero compartir con ustedes acerca de la fe y lo primero pues es preguntar si saben qué es la fe. Alguien que me diga qué es la fe. ¿Qué piensan que es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa definición, ¿dónde la encontramos? En la Biblia encontramos esta definición tal cual. Cuando una definición la encontramos en la Biblia tal cual, pues no necesitamos andar buscando por ningún otro lado. No necesitamos buscar en internet, en Google, qué es lo que es la fe. La fe, la Biblia la explica claramente. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Estar seguros de algo al 100% y convencidos de que eso va a suceder, aunque no veamos por dónde o aunque todo apunte a lo contrario. Eso es la fe. Eso es la fe, una pieza clave en la vida del cristiano y la más importante. ¿Por qué? Porque todo gira en torno a la fe, en creer algo que no vemos, pero que sabemos que es real y que está ahí. Eso es la fe. Creer todo lo que dice la palabra. Creer que hay un Dios que creó todo, aunque nosotros no lo vimos. Creer que hay un Salvador que vino y dio su vida por nosotros, aunque nosotros nunca lo vimos con todos esos pecados que cargó por nosotros. Y creyendo que hay un Espíritu Santo que mora en nosotros, aunque físicamente pues no lo podemos ver. Pero tener fe es creer todo esto. Todas estas declaraciones, cuando nosotros las creemos, estamos teniendo fe. Estamos teniendo fe en que así es. Si decimos, sí, yo no vi a Dios cuando creó el mundo, cuando creó el universo, pero sé que lo hizo. Yo no vi cuando Jesús estaba en la cruz, yo no lo vi cuando resucitó, pero creo que así fue. Yo no puedo ver al Espíritu Santo de una manera física, pero sé que ahí está, ese incluso lo podemos sentir en nuestras vidas. Pero ¿por qué creemos todo esto, hermanos? ¿Por qué creemos todo esto? A ver, alguien que me diga. ¿Por qué creemos que hubo un Dios que creó todo? Que hubo un Salvador y que hay un Espíritu Santo. ¿Por qué lo creemos? Por fe. ¿Pero por qué? Sí creemos que así fue, pero ¿por qué creemos que así fue? ¿Quién lo dice? Dios, ¿por medio de qué? De su palabra. Nosotros creemos por la palabra de Dios, por la Biblia. Nosotros creemos que hay un Creador, que hay un Hijo que vino a dar su vida por nosotros y que hay un Espíritu Santo porque la palabra lo dice. Y porque nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia sí es la verdad absoluta. Nosotros creemos que todo lo que está escrito en este libro es real. Que todo lo que está en la Biblia fue, es y será y se cumplirá. Eso es lo que nosotros creemos como hijos de Dios. Si nosotros no creemos en la Biblia como la palabra de Dios, como nuestra guía, como nuestro manual de vida, tal vez estamos en un lugar equivocado. Tal vez vamos en una dirección equivocada y no vamos a poder obtener todo lo que Dios nos da a través de su palabra. Y no vamos a poder recibir la salvación que Dios nos da, porque la salvación viene en su palabra. Todo viene de su palabra.
nosotros necesitamos creer 100% en lo que dice la palabra de Dios. 100%. Si quiero que abran sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 11. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, todo el capítulo, hermanos, habla acerca de la fe. Es un capítulo que nos explica a detalle qué es la fe, al 100%. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Fíjense lo que dice Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si nosotros nos vamos a acercar a Dios, es necesario que creer que hay un Dios. Es imposible que nosotros digamos, pues no creo lo que dice la Biblia, pero sí creo en Dios. Sí creo en Jesús, sí creo en todo eso, pero en la Biblia, pues como que no creo mucho. Pues es totalmente ilógico. ¿Por qué? Porque en la Biblia es que se revela al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Únicamente ahí. Ahora vamos a Romanos 10:17, por favor. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí se entiende, hermanos? Viene no solo lo que me gusta, sino todo lo que dice la palabra. El mensaje de salvación, ¿en dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. Podemos ser salvos cuando oímos o cuando recibimos el evangelio que viene en su palabra. Pero es importante tener fe en todo lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en el libro de Efesios, cuando Pablo habla de la armadura de Dios, ¿se acuerdan de la armadura de Dios? Nos da varios elementos de esa armadura, pero luego dice que hay uno más importante. Dice, por sobre todo tienes que tener el escudo, ¿de qué? El escudo de la fe. Por sobre todos los demás elementos, el escudo de la fe, para apagar los dardos del enemigo. Pero nosotros decimos, ¿por qué la fe es lo más importante? Porque todas las cosas que les estaba hablando Pablo eran elementos espirituales. Todas las batallas que él les dijo que les iban a llegar a ellos eran batallas espirituales. Absolutamente todas. Y es importante que nosotros, antes de comenzar la batalla, pues sepamos quién es nuestro enemigo. Es más fácil entender de dónde vienen los ataques, quién nos está atacando. Y la Biblia nos advierte. Pero si nosotros no creemos esto, vamos a decir, es el destino. No, es que el cosmos se alineó para que a mí me llegara esto que me está pasando. O sea, nosotros debemos ser inteligentes y decir, mi enemigo no es mi hermano. Nosotros sí tenemos un enemigo que continuamente nos está atacando, pero ese enemigo es Satanás. Y la Biblia nos lo advierte en su palabra. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Creer lo que dice la palabra de Dios. Aunque yo crea que mi hermano me está atacando y me está poniendo el pie, no es así. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Así es. Y la Biblia nos advierte y la Biblia nos dice qué es lo que tenemos que creer, por dónde nos tenemos que conducir. Y es importante que nosotros entendamos que la fe es el principio del caminar con Cristo. Es el principio. La fe es lo más importante. Si nosotros no tenemos fe, de nada sirve. No estamos creyendo en absolutamente nada que nos vaya a dar una salvación o que nos vaya a dar una redención de todos nuestros pecados y de nuestro destino eterno. Ahora, nosotros debemos de creer primeramente el mensaje de salvación que se nos ha dado. Que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, que Él vino y dio su vida por nosotros, nosotros tendremos vida eterna. Tenemos que creerlo. Nosotros tenemos que creer que si nosotros entregamos nuestra vida a Dios, Él no va a permitir que nada nos falte. Él nos va a suplir todas las necesidades que nosotros tenemos.
Esas y más promesas las encontramos en la Biblia. Pero ¿cuándo se cumplen las promesas de Dios? Cuando nosotros creemos en esas promesas. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en las promesas que Dios nos ha hecho. En ese momento se cumplen todas las promesas que Dios ha hecho para nosotros, hermanos. Ahora, como ya lo vimos, pues empezaron esta Bielka dio una lectura del día de hoy. Esa lectura es en la que vamos a centrarnos y es pues un pasaje de una situación que pasaba una mujer, una situación muy extrema. Y que era lo que tenía, pues flujo de sangre. La costumbre de las mujeres, así lo llama la Biblia. Pero no era que lo tuviera nada más por casualidad, sino que les dice que ya tenía ¿cuánto tiempo? 12 años. 12 años con este padecimiento de flujo de sangre continuo. Y dice también la Biblia que ella ya había intentado con muchos doctores y que había gastado todo, absolutamente todo lo que tenía. ¿Pero había sido sanada? No había sido sanada. Nadie la había podido sanar. 12 años con este padecimiento. Ahora, en los tiempos actuales, pues hay medicamentos, hay cosas que pueden ayudar, incluso cosas que pueden prevenir, o incluso cosas que pueden cuidar. Pero en ese tiempo no lo había. Y era muy evidente que esta mujer pues tenía esta condición. Y pues nadie se quería acercar a ella. ¿Por qué? Porque era vista como impura, como inmunda en esos momentos y en esos días. Pues así se les consideraba cuando tenían la costumbre. Y vamos a hablar un poquito de ello. Vamos a Levítico, capítulo 15, por favor. Levítico, capítulo 15. De los versículos 25 al 27. Levítico 15, del 25 al 27 dice: y la mujer muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Eso era lo que estaba estipulado en esos tiempos. Entonces la mujer huía de todos y todos huían de la mujer. ¿Por qué? Porque si decían, pues si la toco, si toco lo que ella toca, o me siento donde ella está, o hago algo que ella está haciendo, pues yo voy a ser también inmundo, voy a ser también impuro. Entonces nadie quería estar cerca de la mujer. Imagínense 12 años con este padecimiento, qué difícil tuvo que haber sido para esa mujer. Ya incluso dejemos a un lado el problema hormonal, sino simplemente el sentirse de esta manera. El sentir que salía y no se detenía ese flujo de sangre, sin duda es un problema pues muy grande que tenía esta mujer. Y no era un mes, no eran unos días, no era un año, eran 12 largos años de su vida con este padecimiento. Ahora nos adentramos un poquito al Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo llega del otro lado del mar, seguramente nos habla de Capernaum. Cuando llega ahí dice que una multitud ya lo estaba esperando, que una multitud ya lo esperaba. ¿Por qué? Porque el Señor ya tenía influencia. El Señor cada vez se daba a notar más, aunque Él no lo quisiera, las personas lo seguían. ¿Por qué? Porque obviamente ya sabían lo que Él hacía, ya sabían que era milagroso, ya sabían que sanaba personas, ya sabían. Entonces se acercaban porque querían conocerle, porque querían estar cerca de Él, porque querían ver los milagros e incluso recibir un milagro. Muchos estaban detrás de Él porque esperaban recibir un milagro de parte de Dios, de parte del Señor Jesucristo. Y ahí iban, y dice el relato que vimos, que entre la multitud pues había uno que era principal en la sinagoga, y este se llamaba Jairo. Y Jairo fue y buscó al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque quería que sanara a su hija, porque su hija había enfermado. Y él le dijo, pues vamos a mi casa para que tú la puedas sanar. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Le dice, órale pues vamos. Entonces se encaminan a la casa de Jairo, pero iban entre la multitud. Iban entre la multitud, y entre esa multitud, ¿quién estaba?
Esa mujer, la mujer que tenía 12 años con este padecimiento. Y dice la palabra, específicamente quiero que vayamos a Marcos, capítulo 5, porque este relato lo encontramos en Marcos, Mateo y Lucas, hermanos, pero vamos a ver qué es lo que dice Marcos en este momento. Marcos capítulo 5, versículo 27. Vamos a estar yendo a Marcos y a Lucas de manera constante. Marcos 5, 27. Dice: cuando oyó hablar de Jesús. ¿Qué es lo que esa mujer oía hablar de Jesús, hermano? Que hacía milagros, que sanaba, que restauraba. Incluso más adelante que resucitaba muertos, incluso. Era mucho lo que se hablaba del Señor Jesucristo en esos tiempos. Eso era lo que la mujer había escuchado. Y luego dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Dice cuando el Señor Jesús iba a casa de Jairo, la mujer iba entre esa multitud y estando en la multitud tocó su manto. Pero ¿por qué tocó su manto? Veamos el versículo 28. Dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Tan solo tocando su manto, seré salva. Vamos a ver la situación. Después de 12 años, seguramente la mujer ya había perdido la fe. Había perdido la fe en que algún doctor pues la fuera a sanar, o en que simplemente el flujo fuera a desaparecer por sí solo. A lo mejor los primeros días, meses, años, pues sí es ya a lo mejor un día, pero después de 12 años seguramente ya había perdido la fe en creer que algún día pues iba a librar de ese padecimiento. Pero cuando esta mujer oye hablar del Señor Jesucristo, su fe en ser sanada se reactiva. Se reactiva su fe en que ella podía ser sanada. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. Solo sabemos que tenía fe en el Señor Jesucristo. Aquí todo cambia, hermanos, porque ya no es una fe terrenal. Ya no es una fe en alguien, en una persona física, no en una persona común, en un doctor o en alguien que nos pueda ayudar. Aquí todo cambia porque ella puso su fe en algo y en alguien mucho más grande. Puso su fe en el Hijo de Dios. Y es que tenemos que entender que no es lo mismo creer que el doctor nos va a sanar a que Dios, por medio de ese doctor, nos va a sanar, hermanos. No es lo mismo. No es lo mismo. Es creer que Dios va a hacer la obra a través de quien sea. Pero es importante creer que el que hace la obra es Dios. Poner nuestra confianza únicamente en Dios, no en nadie más. Sabemos que Dios utiliza a las personas, pero las personas no nos sanan, no nos salvan, es Dios. Es Dios el que hace la obra, hermanos. Ahora, Dios es el único que va en contra de todo pronóstico. Es el único. El miércoles, con nuestro hermano Andrés, él nos hablaba de quién era Dios y nos decía que Dios era santo. Para los que vinieron, ¿se acuerdan qué significaba santo? Apartado. Y les decía a nuestro hermano que Dios era apartado de cualquier pensamiento o razonamiento humano, que lo que hace Dios no es entendible para nosotros. Sus planes son completamente diferentes a los nuestros. Los milagros del Señor eran excepcionales. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Dice la palabra que lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Es posible para Dios porque Él es Dios. Él es diferente. Y así lo era el Señor Jesucristo. Él era diferente. Ahora Dios nos puede perdonar, Dios nos puede dar vida eterna y nos puede dar salvación. Y así como nos puede dar eso que es impresionante, puede hacer cualquier cosa. Puede hacer cualquier cosa. Si nos puede dar la eternidad, que no nos pueda sanar de una enfermedad, que no nos pueda sacar de una situación difícil, que no nos pueda sustentar. O sea, eso para Dios no es nada. Dios es capaz de hacer absolutamente todo. No hay algo que Dios no pueda hacer. Ahora, hermanos, quiero que vayamos a Mateo, capítulo 9, por favor. Mateo, capítulo 9, y es el versículo 21.
Mateo 9:21 dice. Ok. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salvo. Esto era lo que la mujer pensaba. Si yo toco su manto, voy a ser sanado. Aunque ya había pasado mucho tiempo, aunque había pasado 12 largos años, ella tenía esa convicción en que si tan solo tocara el manto del Señor Jesucristo, su problema se terminaría. Incluso, aunque como ya lo vimos, 12 años estuvo yendo a doctores pidiendo ayuda que la sanaran y dice que no se pudo, que al contrario, empeoraba su situación. Pero cuando ella escucha hablar del Señor, ella cree que puede ser sanada. Ella no creyó que podía ser sanada, ella creyó que el Señor la sanaría. Pero no solamente iba con especulaciones, no solo iba, pues a ver qué pasa, pues a ver si es cierto. Ella iba con una fe verdadera, ella iba con fe, ella creía que Dios la iba a sanar. Eso es tener fe. ¿Y qué clase de fe, hermano? Ella creía que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios y tan solo su simple y sola presencia tenía poder. Porque ella no decía, ay, espero que el Señor me busque o que Él me vea entre la multitud, que Él me escoja y que Él me sane, que Él me toque. Ella no creía eso. Ella dijo, tan solo si yo toco su manto, seré salva, seré sanada, tan solo con tocarle. Eso era lo que esta mujer pensaba, hermanos. Ahora, tenemos que tener presente, hermanos, que todos los demás, toda la multitud, pues iba ahí, ¿no? Toda la multitud iba en medio del Señor Jesús. Todos lo iban tocando, pero no todos creían que simplemente con tocarlo serían sanados. Todos iban ahí, ay, el Señor, ayúdame Dios, pero no todos tenían la fe de esta mujer. No todos tenían, y ella tenía una fe diferente. Dijo, no necesito que el Señor me toque, no necesito tocarlo directamente a Él, simplemente tocando su manto. Ahora, incluso Dios, sin que lo hubiera tocado ni su manto, ¿la pudo haber sanado? Sí. Claro que sí. Porque no es importante si la tocó, si no la tocó, si esto, si lo otro. Lo importante que es la fe. Lo importante es creer que Dios hará la obra y Dios hará la obra, hermanos. Ahora vamos a Lucas, volvamos a Lucas capítulo 8, versículo 45. Lucas 8, 45 dice: Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Cuando el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Seguramente pues todos se extrañaron, ¿no? Dijeron, pero es que venimos en una multitud. O sea, ¿cómo que quién te tocó? Pues seguramente todos están tocando porque tan solo venimos ya apachurrados y todos quieren estarte manoseando porque pues eres Dios, eres el Señor Jesús, eres sanador, eres milagroso. ¿Por qué nos preguntas eso? ¿Por qué preguntas? Puede haber sido cualquiera de manera directa o indirecta, pero cualquiera te puede tocar. Y vemos qué es lo que dice el Señor en el versículo 46. Dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Dice el Señor, es que no fue un simple toque, alguien me tocó. ¿Por qué? Porque sentí que de mí salió poder. Que había salido poder de Él de manera involuntaria. ¿Por qué de manera involuntaria? ¿Por qué lo digo entre comillas? Porque el Señor tiene el control de todo, hermano. Y porque el Señor sabía lo que había pasado. Y porque el Señor permitió que pasara esa situación. No hay algo que no esté dentro del control de Dios. Él lo sabe absolutamente todo. Versículo 47 dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Pues obviamente la mujer sabía que hablaba de ella. Incluso ella pudo haber dicho, no, pero pues somos una multitud, o sea, yo me hago como que yo no fui. Pero obviamente ella sabía que se refería a ella.
¿Por qué? Porque ella experimenta algo glorioso, algo maravilloso, y en ese mismo instante Dios dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? ¿Por qué? Porque sentí que un milagro salió de mí, que salió poder de mí. Ahora imagino al Señor, imaginemos la escena del Señor: alguien le toca el manto, el Señor lo detecta y voltea y busca de manera desesperada. Dice: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y cuando ve a la mujer, seguramente se queda mirándola fijamente. Obviamente el Señor sabía que había sido ella, pero ¿cómo sería la reacción de la mujer? O sea, decir: híjole, ya me cachó. O sea, es que ya me encontró, me andaba escondiendo, pero ya me vio. No lo puedo engañar. Él sabe que fui yo. ¿Y qué dice la palabra? Pues no le quedó de otra más que ir y confesarse. Confesar todo lo que había hecho. Y en el libro de Lucas y en el libro de Marcos dice que ella fue y se postró con el Señor. Se postró delante del Señor. Ahora, también nos dice la palabra que esta mujer se acercó, ¿de qué manera? Temblando. Temblando. Y en otro libro, en otro evangelio, nos dice que con temor. Podemos decir que con temor y con temblor. ¿Por qué? Pues por la reacción que tuvo el Señor, por la exaltación, por cómo había reaccionado. Ella dijo: ay, seguramente pues me va a reprender o me va a quitar la sanidad, o no sé, pero pues la reacción que ella tenía era una reacción de miedo, de temor. No sabía qué es lo que iba a pasar. Y pues ¿qué es lo que hace? Les confiesa todo: el por qué tocó al Señor, el qué era lo que ella creía, la condición en la que ella estaba. Todo se los confiesa, todo se los dice a esa gran multitud que estaba ahí delante, y pues obviamente también al Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, en Lucas 8:48, que ya estamos ahí, en Lucas 8:48, pero también en Marcos 5:34 y en Mateo 9:22 nos da la finalización de este pequeño pasaje. Porque es muy pequeño, porque incluso se mete en otro pasaje pues más largo, que es la hija de Jairo, pero en esos versículos específicamente nos da la conclusión. Y dice Lucas 8:48: y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esto es lo que dicen los tres evangelios: tu fe te ha salvado. A lo mejor los evangelios, entre uno y otro, algunas cosas cambian, unos cuentan más detalles, otros menos detalles, algunos más explícitos, pero terminan de la misma manera: tu fe te ha salvado. Esa era la conclusión. Y le dice el Señor: tu fe te ha salvado, pero porque tu fe la has puesto en mí, porque tu fe la pusiste en el Hijo de Dios. Y es otra cosa que debemos de tener clara, hermanos: la fe por sí sola no salva. La fe salva cuando la ponemos en el Hijo de Dios, cuando ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. En ese momento somos salvos, porque no solamente se trata de creer y ya. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que los demonios también creen y tiemblan. Pero no se trata solamente de eso. Se trata de creer que Dios envió a Jesucristo y que Jesucristo tomó mi lugar en la cruz. Se trata de creer que Jesucristo me ha dado vida eterna, que Él tomó mi lugar. De eso se trata. Se trata de creer que Dios puede limpiarnos y perdonarnos de toda maldad si nosotros confesamos nuestros pecados. Y no solo es yo creo que Dios lo puede hacer, es yo creo que Dios lo va a hacer. Yo no creo que Dios solamente pueda darme la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo creo que Dios me va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento si yo pongo todas mis cargas y mis angustias en Él. Yo sé que Dios me va a proveer, me va a solventar de acuerdo a sus riquezas en Cristo Jesús. Pero se trata de creerlo con convicción, no solamente creer por creer, hermano. No solamente, pues sí, a lo mejor puede pasar, a lo mejor no. Es creer y depositar nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe en Dios, poner toda nuestra fe. Sea cual sea tu tribulación, sea cual sea tu problema, sea cual sea tu angustia, confía en Dios. Confía en que Dios tiene el control ¿de qué? De todo.
Y así como Dios sabe que estás en esa situación, Dios también te sacará de esa situación. Dios te dará la victoria, sea cual sea la situación que estemos enfrentando. Pero ¿qué es lo que necesitamos hacer? Creer. ¿Y por qué creemos esto? ¿Por qué creemos en la paz de Dios, en la provisión, en la salvación, en el perdón de pecados? Porque lo dice la Biblia. Simplemente por eso. Es nuestro primer paso. Tener fe en lo que dice la Biblia. Ahí comienza el cristianismo, el ser cristianos, el ser hijos de Dios. Si lo dice la Biblia, lo creo. Y lo creo, ¿por qué? Porque lo dice su palabra. No solo son pensamientos, no solo son creencias, son promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. Y promesas que Él cumplirá. No decir, a ver si Dios cumple, o a ver si pasa, o a ver si no pasa. Es creer que así será, porque Dios lo ha dicho. Dios lo ha dejado. También el día miércoles, con nuestro hermano Andrés, hablábamos de que tenemos un Dios trino, en los atributos de Dios, que decía que teníamos un Dios trino. 3 seres completamente distinguibles, pero que son uno solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios. Y con esa declaración nosotros podemos declarar lo siguiente: el Padre es suficiente, el Hijo es suficiente y el Espíritu Santo es suficiente. Lo hablamos en la alabanza, lo cantábamos en la alabanza. Jesucristo basta, el Espíritu Santo basta y Dios Padre basta. Pero hay un cuarto elemento que también es suficiente, hermanos. Y ese cuarto elemento es la palabra de Dios, es la Biblia. La Biblia es suficiente, ¿por qué? Porque en la Biblia se nos revela el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo viene en su palabra. Todo viene en este libro que Él nos dejó, hermanos. Hoy quise hablar un poco de la fe porque siento que a muchos nos falta fe. Siento que a muchos nos falta creer con convicción y con certeza lo que Dios dijo y ha prometido. Porque eso es la fe, la certeza y la convicción. Y eso es lo que nosotros, cada uno de nosotros, debemos de tener. Pero muchos caminamos con desconfianza, con incertidumbre, con temor. Muchos vamos buscando el favor de Dios ya con la batalla perdida. Muchos vamos creyendo que a lo mejor el Señor no va a contestar nuestra oración. Y si nosotros ya vamos con la batalla perdida, entonces ¿para qué pedimos? Si tú no crees que Dios lo puede hacer, entonces ¿para qué vas? ¿Para qué lo pides? Es creer que Dios lo hará. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no ir a medias, porque la mayoría de las veces nosotros no tenemos confianza en que Dios lo hará. Es que esto es imposible, es que como esto, es que mejor yo le voy a buscar por mis propios medios. No se lo puedo dejar a Dios. Necesito yo hacerlo para que las cosas funcionen. Es creer en Dios. ¿Sabían que confiar a medias es pecado, hermanos? Confiar a medias es pecado, lo dice la palabra. Vamos a Romanos 14:23. Romanos 14:23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Dudar de Dios es pecado, hermano. Estar dudando de la grandeza y la gloria y el poder de Dios es un fallo de nuestra parte. No creer que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Debemos de creerlo. Ahora, hermanos, ¿cuál es la invitación que quiero hacerles el día de hoy? Pues es clara y simple: confiar en el Señor. Aprender a confiar en el Señor y en lo que dice su palabra. Necesitamos confiar en lo que dice su palabra. ¿Por qué? Porque ahí viene todo. No podemos decir, yo sí creo esto, creo en lo otro, pero esta parte de la Biblia como que yo no la creo. Hay que creerla por completo. Vamos a Números 23:19, por favor.
para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Habló y no lo ejecutará. Dios es Dios, hermano. Dios nos ha hecho promesas en su palabra y esas palabras son para nosotros. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que tomar esas promesas que Dios nos ha dado. Ahí está. Simplemente hay que creer. ¿Qué podemos creer? Pues que nada nos faltará, que estaremos bien, que Dios nos suplirá todo lo que necesitamos, que el día en que no estemos aquí estaremos en su presencia, que Dios nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad, nos va a cuidar, pondrá un cerco de ángeles alrededor de nosotros para que nada nos pase. Lo único que necesitamos hacer es creer en la promesa de Dios, creer en las promesas que Dios nos hace. Todos nuestros anhelos, deseos y necesidades, Dios los va a suplir, pero necesitamos creer en su palabra y creer en su nombre. Es lo único que necesitamos. Cuando pidamos algo al Señor, hagámoslo con tal confianza que cuando Él vea nuestra fe, se sorprenda, se maravilla, así como lo hacía de la mujer, de ver su fe tan genuina, de ver su fe tan grande. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Nosotros solamente necesitamos un toque de Dios para cambiar nuestra vida. Y el Señor ya nos ha tocado. El Señor ya nos ha tocado. Todo lo que se cayó es restaurado. Todo lo muerto ha resucitado. Así es el Señor. No necesitamos más si tenemos a Dios con nosotros. Necesitamos poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Él es el que nos perfecciona. Es Jesucristo. Ahora nosotros podemos decir, no, pero nosotros no tenemos al Señor Jesucristo de una manera física, pero tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es suficiente. ¿Qué más necesitamos? El Espíritu Santo nos da acceso al trono de la gracia. Lo único que necesitamos que hacer es buscarlo, es estar orando con el Señor. Y en nuestra oración, busca a Dios. Busca a Dios y tócalo. Siente su presencia, porque es lo único que necesitamos. Un toque de Dios, pero no un toque físico. Necesitamos un toque espiritual. Toca al Señor y deleítate en su amor, en su poder, en su misericordia y en todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración. Amado Señor, hoy te queremos dar gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado vida eterna, Señor. Porque tú nos has dado el regalo más hermoso que podemos tener, Señor, la vida eterna. Gracias porque nos has librado de la mano del enemigo muchas veces. Gracias porque nos quitas de la condenación a la cual nosotros merecíamos ir, Señor. Gracias porque tú has tomado nuestro lugar, Señor. Gracias porque tú nos has dado esa convicción en nuestro corazón, en creer lo que tu palabra dice, Señor. Tener la certeza y la convicción de lo que tu palabra dice va a suceder, Señor. Creemos en ti, Señor, creemos en tu grandeza, creemos en tu amor, creemos en tu prosperidad, creemos en tu protección, creemos en tu sanidad, creemos en tu paz, creemos en todo lo que tú nos has dicho, Señor. Te pedimos perdón cuando hemos dudado, te pedimos perdón cuando hemos fallado, Señor, pero hoy reconocemos que todo proviene de ti, Señor, que todo proviene de tu amor y de tu gran misericordia. Ayúdanos, Señor, fortalecernos, ayúdanos a confiar más, a poder descansar más en tu presencia, Señor. Que seas tú nuestra luz de cada mañana, nuestra luz de cada día, que tu palabra sea nuestra guía, Señor. Entender que tú nos has dejado tu palabra como una herencia para que nosotros la aprovechemos y caminemos en ella. Ayúdanos a entender que tu palabra es la verdad que tú nos has dejado. Es la verdad de nuestro camino, es la verdad absoluta. No hay dos caminos, no hay dos verdades, solamente una, Señor, Jesucristo. Gracias por todo, amado Padre. Te pedimos todo esto y te damos infinitas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.